Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en esta mañana? Pues ahí donde estás, te voy a invitar a que te pongas en pie. Vamos a orar por el tiempo de la palabra de Dios. Vamos a presentar. Voy a pedir que presenten mi vida y que presenten el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta mañana. Voy a pedir a Gregorio si puedes orar por este tiempo. Gracias, Padre, una vez más, Señor. Pedimos, Señor, bonito, Señor, que tú nos concedes, Padre amado. Ahora queremos, Señor, pedirte, Padre amado, Señor, por esa palabra, Señor, tuya, que traerás, Señor, a nuestros hermanos, para que sea tú, Señor, derramándote sobre ellos, mío, Señor. Traiga, Señor, palabras, Señor, de alivio, de refrigerio, Señor, de sanidad, de santidad para nuestras vidas, Señor, conforme, Padre, a cada uno, Señor, porque necesitamos, Señor, en este tiempo, de ti, mi Rey, Señor. Padre, usa la vida, Señor, de tu siervo, a ver, Padre amado, Señor, en todo lo que tú quieras hablar, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Podemos tomar asiento. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántos valoran y aman la Biblia? Pero ahora, tercera pregunta, y vamos a ser sinceros. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Hay historias, hay libros más sencillos de entender que otros, pero yo me paro a pensar, a indagar un poco. La palabra de Dios es inmensa, es eterna, sin final. Y eso a la vez de fascinante y alentador para seguir aprendiendo y estudiando, también es para mí es un motivo de temor a veces, porque mientras leo la Biblia digo, ¿y esto quién lo entiende? ¿Lo estaré interpretando bien? ¿Lo estaré entendiendo como Dios quiere que lo entienda? Este rompecabezas, ¿a qué viene ahora mismo? ¿Cuántos os habéis sentido en algún momento como yo leyendo la Biblia? Decirme que sí, que me entra algo. Hoy quiero hablar precisamente de eso, de la palabra de Dios, de la Biblia, de los misterios que hay en ella y de los beneficios que encontramos para nuestra vida cuando aplicamos el hábito de la lectura diaria. Y quiero comenzar de una forma sencilla, y es que vamos a leer 2 pasajes y voy a preguntar a algunas personas de forma aleatoria qué es lo que entienden, ¿vale? Versículo 1 de capítulo 1 de Génesis, el primero de todos, ¿vale? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sonia, ¿qué significa? Dios creó los cielos y la tierra. Josep, ¿qué podemos entender de esto? El principio de todo empieza en Dios. Y es que aparentemente no hay mucho más. Pero, ¿y si te digo que es mucho más profundo de lo que parece? Y lo primero que hay que hacer a la hora de estudiar la Biblia es entender que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces, este versículo en especial fue escrito en hebreo. Y entonces, lo primero que hay que hacer es irnos a ver qué es lo que nos dice el hebreo. Y de una forma muy sencilla, y solamente centrándonos en una palabra de todo este versículo, que es cortito además, en una palabra, nos vamos a centrar, y voy a poner aquí una pequeña presentación, y vamos a ver lo fascinante, lo profundo que puede llegar a ser la palabra de Dios.
Simplemente nos vamos a centrar en la palabra principio. Principio en hebreo es Bereshit. Bereshit tiene 6 letras. Beis, Reish, Aleph, Shin, Yod y Tav. Cada una de ellas tiene un significado diferente. Beis significa casa. Reish, lo más alto. Aleph, Dios. Shin, destruido. Yod, mano o propia mano. Y Tav significa cruz. Y entonces, viendo todas y cada una de estas letras, ¿sabéis qué? Podemos ver el plan redentor de Dios. La casa del más alto, Dios, será destruida por su propia mano en una cruz. Solamente una palabra. 6 letras. En el principio. Ahí ya llevas el plan redentor de Dios. La casa del más alto, es decir, la familia de Dios, sería destruida por su propio plan, por su propia mano, en una cruz. Principio. Pero es que a estas conclusiones solamente podemos llegar si escudriñamos, si estudiamos, si indagamos en la palabra de Dios. Acompáñame un poquito más adelante. Quiero seguir con la predicación y no nos vamos a centrar en este versículo. Simplemente quería hacer la representación de que con una palabra que aparentemente nos indica el comienzo de algo, realmente Dios tenía trazado un plan redentor desde el principio. Pero no solamente sucede en el hebreo, también podemos ver en Juan 21. Juan 21, 15 hasta el 17. Lo vamos a leer y vamos a ver cómo aparentemente dice una cosa, pero no dice lo que parece. Dice Juan 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le respondió, apacienta mis corderos. Y volvió al decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le pregunta 3 veces lo mismo. Y le responde 3 veces lo mismo. ¿Tiene sentido alguno? No tiene sentido. Pero como hemos dicho antes, si nos vamos al original, nos vamos al griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, lo leemos en griego y nos damos cuenta de que para el concepto de amor hay 4 palabras diferentes, mientras que para el español solamente tenemos una. Para el concepto de amor en el griego podremos hablar de estorge, que es un amor cauteloso y duradero en el tiempo, como el de un padre hacia un hijo. Podemos hablar de eros, que es el amor romántico que hay entre una pareja. Podemos hablar de fileo, que es un amor de cercanía, de simpatía, de buen rollo, que es el amor de amistad. O podemos hablar de amor ágape, que es el amor incondicional, el amor perfecto. Y entonces, cuando tú vas y lees en el griego, ves que no dice, me amas a secas. Le dice Jesús a Pedro, parafraseando, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas de una forma incondicional? Y es entonces cuando ahí viene la diferencia. Y Pedro le dice, sí, Jesús, tú sabes que te fileo, que simpatizo contigo. Jesús, extrañado, le dice, ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Estás conmigo de todas?
Y dice, tú sabes que soy tu amigo, tú sabes que simpatizo contigo. Extrañado, Jesús le dice, bueno, ¿eres mi amigo? Tú sabes que soy tu amigo. Por eso se entristece. Porque Jesús estaba esperando algo mayor de Pedro. Jesús no espera que seas su amigo, espera que seas incondicional. Pero lo que te quiero decir no es que tenemos que ser incondicionales, no es que tenemos que estar del lado de Jesús. Lo que te quiero decir es que tenemos que leer la Biblia como ha de ser leída. Y que tenemos que entender lo que pone, no lo que nos parece bien. Hermano y hermana, la realidad es que a veces nos ponemos a leer la Biblia y nos enfrentamos a un verdadero rompecabezas. Pero tenemos que leerla como ha de ser leída. Y tenemos las herramientas para poderla entender. Por eso hoy en esta mañana te quiero alentar a 3 cosas sencillas, rápidas. No hay un mensaje de aleluyas y gloria a Dios. Es un mensaje sencillo, práctico, para tu día a día. Quiero, hermano, que salgas de aquí entendiendo que tienes que leer más la Biblia, que tienes que creer y obedecer más la Biblia y que tienes que vivir la palabra de Dios en tu día a día. Sencillo, práctico. No quiero que te vayas de aquí por las nubes y luego sigas viviendo una vida sin conocer a Dios. Tienes que leer la Biblia, creer y obedecer la Biblia y vivir la Biblia. Había una frase por ahí que decía lo siguiente: léela para ser sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo. Y de una forma sencilla y rápida, quiero decirte, léela. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios para ser sabio. Dice Job 11:7, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás tú los límites del Todopoderoso? No, y claro que no, si tampoco es mi intención. Yo no tengo que estudiar la Biblia para ser Dios. Tengo que estudiar la Biblia para obedecer a Dios. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Debemos entender que la palabra de Dios no se limita a tiempo, cultura, etnia, países, lenguas ni nación. La palabra de Dios es para todos en todo momento. Por eso es tan importante amarla, anhelarla, leerla, estudiarla. Y aunque a veces pueda ser difícil entenderla, pero es que para eso tenemos al Dios vivo, al Dios mismo de nuestra parte. Dice Daniel 2:28, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. No te digo que vaya a ser fácil todas las veces que leas la Biblia. Es más, probablemente te vayas a encontrar con textos con cierta dificultad. Pero adelante en este reto. Adelante en la aventura de conocer al gran Yo Soy en el libro escrito por el gran Yo Soy, inspirado por él mismo. Nos dice Dios sobre su palabra. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin, tiene un porqué, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Nos es necesario, nos es vital leer y estudiar la palabra de Dios a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Tenemos el deber de leerla, tenemos el deber de estudiarla con un fin, creerla y obedecerla, llevarla por práctica para hacer lo que Dios quiere que seamos. Cree y obedece la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar seguro. Cuando tú estás en el camino de Dios, cuando tú estás en el redil de Dios, tú estás seguro porque la palabra de Dios, el plan y el propósito de Dios, la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. No hay error en su palabra, no hay error en su plan, no hay error en su voluntad. Cuando tú estás de su lado, tú estás seguro. Y es que en la iglesia, lamentablemente, nos encontramos dos tipos de personas. Personas a las que se les ha enseñado a creer. Personas a las que se les ha enseñado una lista de normas, de pautas, de leyes que hay que cumplir. Y así basan su vida, sin pensar, sin razonar, simplemente van cumpliendo órdenes. Tienen una fe heredada, una fe otorgada. Pero es que Dios no quiere gente con fe heredada. Dios está buscando gente, hombres y mujeres, con una fe fundamentada en la palabra de Dios. Personas con convicciones firmes, con un conocimiento bíblico, no para ser más que el otro, sino por la necesidad que hay en su corazón de conocer al Dios vivo. Y es el momento, iglesia, de pasar de tener una fe heredada, otorgada, a tener una fe fundamentada en la palabra de Dios. No en personas, no en filosofías, no en teologías, no en doctrinas de hombres, en la palabra de Dios. Es el tiempo de poder decir, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo conozco más a Dios. Y cuando yo conozco más a Dios, yo sé el plan y el propósito que Él tiene para mí. Yo conozco lo que hay en su corazón. Y en teoría, obedezco y ando conforme a la luz de su palabra. Él dirige mi vida, Él alumbra el camino, su palabra alumbra el camino y yo sigo en pos del camino que la palabra de Dios alumbra. Y es de esa manera vivo seguro. Es el tiempo de creer, es el tiempo de obedecer a Dios y lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque entendemos lo que dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Creemos y obedecemos a Dios porque creemos lo que dice, que es verdad. Lo que dice su palabra es la verdad. Vivimos en un tiempo donde no deben haber verdades absolutas, donde todo es relativo. Perdona que te diga, la verdad está en la palabra de Dios. Puede que no te guste, puede que no te agrade, pero la verdad es verdad. Ahora, nos va a tocar, si queremos estar conforme a la palabra de Dios, si queremos vivir conforme a lo que Dios espera de ti y de mí, tomar decisiones de cambio, cambiar hábitos que no están conforme al corazón de Dios para comenzar a tener hábitos que están conforme al corazón de Dios. Porque la verdad es verdad y la palabra de Dios es inalterable. Una vez leemos y estudiamos, pasamos a creerlo, pero ahora nos falta practicarlo. Dice la frase que hemos dicho antes, léelo para ser sabio. ¿Qué dice? Créelo para estar seguro, pero practícalo. Practícalo para ser santo. Practícalo para ser santo. Vive la palabra de Dios. Vive en santidad. Dios le dice a Josué en capítulo 1 de Josué, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si obedeces la palabra de Dios, si la lees, la estudias, la crees y la obedeces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la Biblia.
No es una regla de 3 donde la obediencia se convierte en bendición inmediata. No es una regla de 3. La regla de 3 es que si obedeces habrá bendición, pero no inmediata, ¿eh? Puede que pase un proceso, puede que pase un tiempo. José, el soñador, el segundo de Faraón, tuvo unos sueños cuando era joven. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaron en cumplirse? 13 años. ¿Sabéis cuánto tiempo pasó desde que fueron libres el pueblo de Israel hasta que entraron en la tierra prometida? 40 años. Obediencia igual a bendición, no inmediata. Pero ¿sabéis qué? Lo que te puedo decir sí o sí es que obediencia es igual a bendición. Vale la pena obedecer a Dios. Y lo dice en varias ocasiones. Lucas 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen y guardan en su corazón. ¿Sabéis por qué no dicen los que leen? Porque en aquel momento no había libros. Pero yo le puedo añadir, tú que lo tienes en tu casa, tú que lo tienes en tu mano, tú que lo tienes en la aplicación del móvil. Bienaventurados aquellos que leen la palabra de Dios y la cumplen en sus vidas. Bienaventurados. Bienaventurados significa bendecidos, favorecidos por Dios. Bienaventurados. En la obediencia y la práctica de su palabra en tu vida hay bendición. Tal bendición que a veces ni siquiera nos lo llegamos a creer. Juan 14:12 dice, de cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Lee la palabra, créela, obedécela, vívela en tu vida y harás cosas mayores que Jesús. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Es el tiempo, iglesia. Es el tiempo, iglesia, de que tú y yo, si somos hijos de Dios, conozcamos al Dios de la Biblia. El otro día estuvieron con los jóvenes Juan, Coco, Antonio el Cale y la Isma. Y la Isma nos dio un consejo al terminar la reunión. Dijo, jóvenes, chicos y chicas, conozcan al Dios de la Biblia. ¿Sabéis qué? Que en la ignorancia de muchos predican un Dios que no es el de la Biblia. En las malas fortunas, a veces enseñamos un Dios que no es el de la Biblia. Pero es la responsabilidad de cada uno conocer al Dios de la Biblia. Yo no tengo por qué. Yo tengo que intentar enseñarte un poco más de Dios. Pero yo no tengo por qué hacerte conocer a Dios. A Dios lo conoces tú, cerrada la puerta, en la intimidad. Lo que te puedo decir y lo que te estoy diciendo en esta mañana es sencillo. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Anhelas más de Dios? Lee la palabra, créela, obedécela y vívela en tu vida. Hermano y hermana, nos falta leer más la Biblia. Nos falta para poder conocer más a Dios. Nos falta para poder saber qué es lo que Dios está esperando de ti y de mí en nuestra vida. Nos falta creer lo que pone en la palabra de Dios. Nos falta a veces creencia, fe en las Escrituras. A veces nos tomamos la Biblia como si fuese un conjunto de historias que alguien ha escrito ahí para darnos a entender cosas que a lo mejor Dios puede hacer. Déjame decirte, la palabra de Dios, la Biblia, al completo,
fue inspirada por Dios. Historias de hombres y mujeres que vivieron de verdad, que son parte de la historia, que vivieron las 1001, pero decidieron creerle a Dios y vieron su gloria. Pero nos lo tomamos como si fuese un cuento de fantasía. Pero no, hermano, no. El mar rojo se abrió. El maná cayó del cielo. Los leones no se comieron a Daniel. Y los jóvenes fueron librados del horno de fuego. Hermano y hermana, la palabra de Dios es real, es inspirada por Dios. Es el tiempo, iglesia, de creer en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Nos falta que todo eso sea verdad en nuestro día a día. Nos falta creer en la Biblia. Y es que el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y lo que hizo con aquellos jóvenes, lo puede hacer contigo. Nos falta vivir la palabra de Dios. Hubo un hombre llamado John Wesley, que en uno de sus mensajes, en una de sus predicaciones, dijo una vez: quiero saber una cosa. Quiero saber el camino al cielo. ¿Cómo llegar con seguridad? Con seguridad llegar a esa playa bendita. Dios mismo, dice en la predicación, Dios mismo se ha dignado a enseñar el camino. Con ese mismo fin vino desde el cielo a la tierra. Él ha escrito el camino al cielo en un libro. Y grita: ¡oh, dadme ese libro! Cueste lo que cueste, dadme el libro de Dios, lo tengo aquí. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus manos? Lo tengo aquí. Aquí hay conocimiento suficiente. Y hace una expresión, un deseo. Dice, que yo sea. Y habla en latín y dice, homo unius libre. Hombre de un solo libro. Lo tenía claro. John Wesley lo tenía claro. El libro de Dios era todo lo que necesitaba para tener la guía y la dirección de Dios, para vivir conforme a lo que Dios esperaba de él. Que podamos gritar como él gritaba: dame el libro de Dios. Dame el libro de Dios. Nos falta amar la palabra de Dios. Nos falta valorar la palabra de Dios. Nos falta desear la palabra de Dios en nuestra vida. Y yo te quiero poner un vídeo antes de estar terminando. Quiero que todos podamos ver el siguiente vídeo. Como unos hermanos de China, en medio del comunismo, que no pueden leer la Biblia ni pueden mencionar el nombre de Jesús, reciben Biblias por primera vez en su vida. Nos falta amar a la palabra de Dios.
Nos falta valorar la palabra de Dios. Nos falta desear la palabra de Dios en nuestra vida. Tú y yo lo tenemos en nuestras manos. Tú y yo lo tenemos en nuestra casa. Tú y yo somos tan bendecidos por Él, que a veces ni tan solo somos conscientes de lo que tenemos. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de poderlo conocer, de poder creerle y de poder vivir el Evangelio de Dios. Hoy quiero lanzarte un reto. Quiero lanzarte un desafío en esta mañana. Leer más la Biblia. Vivir más la Biblia. Creer en el Dios de la Biblia. Hoy te quiero lanzar el reto de leer y estudiar. Creer y obedecer. Vivir todos y cada uno de los beneficios que encontramos en la palabra. Y quiero terminar con las mismas preguntas con las que he comenzado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra de Dios? ¿Cuántos valoran y aman la palabra de Dios? Y voy a añadir una pregunta más. ¿Cuántos creen que necesitan leer más la palabra de Dios? En esta mañana no solo quiero dejarte con la sensación de que necesitas leer más la Biblia. Quiero promover una actividad dentro de la iglesia. Faltan 28 días para que termine el año. Quiero desafiarte a leer Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. Un capítulo al día. A algunos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco. ¿Sabéis qué? Lo que importa es tomar la decisión de tomar el hábito de leer la Biblia. Leer la Biblia, creerla y vivirla. Yo sinceramente quiero terminar haciendo un llamado. Aquí delante voy a dejar una hoja y allí detrás va a haber otra. Todo aquel que quiera sumarse a este reto, que ponga su nombre y yo los voy a añadir a un grupo de WhatsApp. Y vamos a ir comentando dudas, vamos a ir comentando nuestra opinión, nuestra impresión. Y personalmente voy a hacer una reflexión diaria del capítulo que se va a leer. Es una forma sencilla de terminar el año leyendo la Biblia, un capítulo al día. Pero creo que es una proyección hacia el 2023, que nos lleve a un 2023 de avance, de crecimiento, de conocer más a Dios y de conocer su palabra. ¿Te sumas al reto? Si tú quieres sumarte al reto, yo te invito, una vez terminemos el culto, puedas pasar aquí delante o allí detrás y puedas poner tu nombre en la lista. Pero antes de terminar con la palabra, yo quiero invitarte a ponerte en pie, porque quiero orar por ti. Señor y Dios, venimos delante de ti, entendiendo que somos privilegiados, entendiendo que somos escogidos por ti, entendiendo que tu amor es tan grande que no lo podemos llegar ni siquiera a entender. Venimos delante de ti pidiendo perdón. Perdón por quizá no valorar, no amar, no desear la palabra como deberíamos. Pero entendiendo esto, te pedimos, Dios, que tú nos des la fortaleza, la valentía, el desafío, el coraje para tomar la iniciativa de poder leer cada día más un poquito más de tu palabra. Entenderte y conocerte un poquito más a ti y vivir en santidad. Señor y Dios, que podamos poner en práctica el leer la Biblia para ser más sabios, el creerla para estar seguros y el ponerla en práctica para vivir en santidad como tú esperas de nosotros. Queremos encontrarte a ti en la palabra, queremos verte, conocerte, ser llenos de tu Santo Espíritu a través del conocimiento bíblico. Llénanos de ti.
Y te pido, Dios, que en este reto que comenzamos, en este desafío, que tú, Dios, puedas sorprender las vidas, que tú, Dios, puedas hablar a las vidas, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, juicio y justicia, y puedan ser las vidas catapultadas a un nivel mayor de santidad y de intimidad contigo. Glorifícate, Dios, en este reto. Glorifícate, Dios, en este desafío. Y te pido, Jesús, que en este tiempo que falta de año podamos ser bendecidos por ti. Espíritu Santo, llévanos a una intimidad contigo. Te pido que podamos generar el hábito de conocerte a ti, de tener intimidad contigo, de leer tu palabra, y para que tú puedas ser el refrigerio que sacia nuestra sed. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso?